Este podcast es patrocinado por Binance, el gigante de las criptomonedas. Más allá del Bitcoin, Binance ayuda a millones de usuarios en más de 180 países a descubrir el mundo de las criptomonedas, el blockchain y la Web3. Inicie su viaje hacia el futuro del dinero en la plataforma más completa del mercado. Ingrese a Binance.com. Muy buenos días, hablemos de recesión. ¿Qué pasa si ocurre en Estados Unidos y cómo le impacta a México? Tenemos a las tres voces más relevantes, las de los mejores pronósticos económicos. ¿Cuál es su diagnóstico y qué debemos esperar? ¿De qué estamos hablando? Los temores aumentan sobre que Estados Unidos posiblemente entre a un periodo de recesión económica. Cuando hablamos de recesión hay matices, pero normalmente se le considera a este periodo como tal cuando hay una caída consecutiva de la actividad económica. Se toman en cuenta 2 trimestres consecutivos. Se miran ciertos indicadores como la inflación, el empleo, el consumo interno y también los niveles de producción. En este podcast hemos venido monitoreando cómo cambia el sentimiento. ¿Cómo pasó hace unos meses de 0% a 38% en junio? Esto según Bloomberg Economics. Ahora, estas probabilidades de que veamos la recesión en los próximos 12 meses ya son cercanas al 50%. La más reciente encuesta se realizó del 8 al 14 de julio. La encuesta es de Bloomberg Economics. Además, de una forma simultánea, ha venido aumentando el tono restrictivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está decidida a subir la tasa de interés en la magnitud necesaria para hacerle frente a la inflación. Hay algo que está llamando la atención de los analistas, y es que cuando hay señales de recesión, los bancos centrales suelen moderarse. Pero en esta ocasión estamos viendo lo contrario, y para muestra, la misma Fed. Ahora, la pregunta que nos concierne el día de hoy. En medio de este aumento en las probabilidades y en caso de una inminente recesión en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con México? Como sabemos, el vínculo entre ambos países es importante en términos comerciales y otros sectores, particularmente el manufacturero. El 85% de lo que México exporta se va para allá. En Bloomberg Línea consultamos a los 3 economistas en jefe de HSBC, Invex y Citibanamex. Hoy son los 3 mejores pronosticadores económicos. No lo digo yo, fueron reconocidos por la firma de análisis Focus Economics. Ellos dicen que México podría mostrar resiliencia porque el escenario central para el caso de la economía mexicana apunta a una desaceleración más que a una contracción en terreno recesivo. La voz. Lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, le compete a México también. Así que, en palabras de José Carlos Sánchez, quien es economista en jefe de HSBC México, existen riesgos a la baja para el crecimiento del país, pero asegura que la economía mexicana muestra señales de resiliencia. Vamos a escuchar. Sin duda alguna, el ciclo económico que veamos en Estados Unidos es importante para México, por lo cual pues sí veríamos como un riesgo a la baja para el crecimiento, una posible desaceleración o inclusive una recesión en Estados Unidos. Sin embargo, también creemos que hay otras señales que hemos visto recientemente en la economía mexicana que pues de alguna manera muestran cierta resiliencia o al menos muestran que la recuperación que se suspendió o que se pausó en el tercer trimestre del año pasado, donde tuvimos un trimestre negativo en el Producto Interno Bruto y que se retoma un ligero crecimiento en el último trimestre del año pasado, eso en el primer trimestre de este año se ve bastante mejor. Lo que te quiero decir con esto es que de alguna manera hay algunos sectores, hay algunos componentes de crecimiento de la economía que han mostrado un comportamiento más favorable comparado con otras regiones. Por supuesto que esto tiene que ver con, digamos, el ciclo o la parte del ciclo de recuperación en el que estamos. Aquí creo que vale mucho la pena mencionar que una posible explicación de por qué México ha tenido este comportamiento más resiliente, pues tiene que ver con el hecho de que México de alguna manera sigue en camino para regresar a los niveles de actividad que teníamos antes de la pandemia, a diferencia de otros países que ya están arriba de estos niveles
Sí, yo creo que siempre es un elemento muy importante para una economía, digamos, el componente de inversión, sobre todo de cara al mediano y largo plazo, ¿no? Al final la formación de capital es algo pues que tiene un efecto positivo en las economías, entonces sin duda creo que mejores perspectivas eventuales o potencialmente que pudiéramos tener sin duda ayudarían. Creo que en ese sentido vemos un comportamiento bastante diferenciado en el país. Creo que hay regiones que de alguna manera están teniendo un mayor dinamismo y probablemente tienen una mejor historia en la parte de inversión, pero hay otras regiones que probablemente muestran menor dinamismo y con un panorama más incierto en ese sentido hemos visto pues un comportamiento de la inversión más lento, ¿no? Entonces creo que sin duda eso va a ser clave. Profundicemos ahora en la opinión de Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Este banco redujo su estimado de crecimiento a 0.9% desde uno previo que tenía de 1.3% para 2022, solo por el efecto negativo que tendría la actividad del sector externo en esta potencial recesión y sobre todo en las exportaciones manufactureras. Lo que él dice es que cuando cae una recesión en Estados Unidos, lo primero que cae es el consumo de bienes durables, autos, electrodomésticos y otros electrónicos. México los produce de manera intensiva y aquí también entra la parte automotriz, muy importante, pero Ricardo Aguilar menciona otro componente que caería, uno al que, por cierto, el presidente López Obrador le hace mucha fiesta: las remesas. No, más bien, otro sector al que le va a pegar la recesión en Estados Unidos, un sector de nuestro país es el de las remesas, ¿no? Y por lo tanto un menor avance del consumo en México, ¿no? Porque pues efectivamente pues con una caída eventual en el empleo ante una recesión en Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción, que es donde estamos viendo ajustes importantes en la parte residencial y probablemente después en la no residencial, pues le va a pegar a los ingresos de los connacionales allá que trabajan pues de manera importante en este sector, entonces las remesas se pueden ver afectadas. Digamos que esos son ahorita los dos medios inmediatos donde podemos observar un impacto de la recesión de Estados Unidos en México, pero eso sí es muy importante, ante la reactivación del comercio interno, de los servicios y por el continuo momento que vive la economía mexicana, pues no vemos una caída como la podemos ver en el caso de Estados Unidos. Finalmente, para Adrián de la Garza, el economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, le dice a Bloomberg Línea que a pesar de que sí se observan señales de una desaceleración con posibilidades de transformarse en una recesión, cree que existen elementos para pensar que sería una recesión relativamente corta y poco profunda. Pero, ¿qué pasaría con México? Vamos a escuchar. En una posible recesión de Estados Unidos, pues es posible entonces que todo lo vinculado a lo externo, ahora en esta dinámica, sufra y se desacelere o incluso llegue a contraerse un poco también. Pero tenemos un relativo colchón en la parte de la demanda interna, porque esa demanda interna no se ha recuperado al mismo ritmo como se ha recuperado en otros países. Entonces, como que todavía hay cierto espacio, digamos, para hacer ese catch-up, alcanzar niveles pre-COVID. En el caso, por ejemplo, del consumo, ya rebasamos los niveles de consumo de bienes, sobre todo pre-COVID, pero no en la parte de servicios. En la parte de servicios sigue muy rezagada. Entonces, pues por ahí puede haber todavía cierta inercia favorable para el crecimiento de la demanda interna. Lo mismo, por ejemplo, en la parte de inversión. En la parte de inversión seguimos viendo cifras muy por debajo de los niveles pre-COVID. Entonces, pues todavía también hay una posibilidad de que haya ahí un efecto de inercia, que siga la recuperación, aunque a un ritmo quizás incluso más lento o quizás se estanque y ya no haya una recuperación mayor, pero vaya, estoy hablando de un escenario en donde el resto del mundo y particularmente Estados Unidos se contrajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una posibilidad de que incluso en un escenario recesivo para Estados Unidos, México pues no tenga que ver una contracción, y si la ve, también sería una contracción relativamente pequeña. El último sorbo. ¿Impacto doloroso o no doloroso? ¿Recesión corta o larga? En México hay otra variable a tomar en cuenta y esa es la inversión.
José Carlos García de HSBC México, dice que mejores perspectivas en ese sentido ayudarían al país. El tema del nearshoring, que es que las empresas acerquen sus operaciones a los lugares donde se aprovecha lo que se produce, puede ser algo que también aporte dinamismo. Pero por lo que dicen estos tres economistas, México sí tiene armas para quizá no evitar, pero sí contener, en caso de que ocurra esa ola recesiva. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Ya pueden escucharme, pero también verme en video a través de Spotify al abrir el episodio. También estamos por Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, Facebook y YouTube. Todas las redes sociales. Que tengan un gran martes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.